Alexander. Hola Alexander, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio Choi. ¿Cómo estás? Te cuento, a ver, la Sí. historia brevemente. Yo ahorita actualmente tengo 24 años y Ujú, cuando yo tenía 14 años, ujú. yo vivía en un comedor de hermanitas, ¿no? Una congregación. Una congregación. Actualmente Ujú, ese comedor está ubicado en San Juan del Lurigancho. Sin ujú. embargo, lamentablemente una de las hermanitas fallece. Ya. Entonces, la hermanita falleció, tuvo un derrame cerebral Ah, y todo caramba. eso. Sin embargo, en esa situación, Sí. mi mamá, cuando yo era pequeño, me decía, no te acerques al comedor porque era una casa dividida en dos, ¿no? Un comedor y el otro lado vivía mi mamá, yo y mi tía y cuidábamos todo el comedor, ¿no? Y mi mamá Ya. como que presentía, me decía, ya no mires al comedor cuando vayas al baño, cualquier cosa me avisas. Entonces, Ya. como yo, todo curioso, un día me voy al baño así caminando y me asomo al comedor. Ya. Sin embargo, al asomarme al comedor, me doy cuenta que veo que la cocina se prendía y Radio resulta que salgo Capital. viendo a la hermanita que había fallecido. La cocina se prendía sola y tú llegaste a ver a la hermanita, a la monjita que había Claro, fallecido. exacto. Y lo más, o sea, lo más alucinante es que Sí. la veía flotando y cocinando y moviendo toda la hornilla. En ese momento me dio como un espanto total, Ya. como que me fui para atrás y mi mamá me veía en shock. Todos los días que salía agachaba la cabeza. Sin embargo, mi mamá ya sabía que la hermanita paraba por ahí porque ella era amante de su trabajo. Ya. Como uno dice, al fallecer, seguro ya en su momento de fallecer tenía las intenciones de seguir trabajando, ¿no? Trabajando. O sea, ella era la cocinera, la encargada de la cocina. Ella era casi como la que, claro, la encargada de la cocina y ella tenía las llaves de la casa, o sea, del comedor. Viaje Ella me a cuenta otra que cuando dimensión. pasó eso, ella escuchaba que a las 3 de la mañana abrían la puerta Ya. del comedor y de la puerta afuera, ella escuchaba y que entraba alguien. Sin Ya. embargo, como mi mamá es una persona fuerte, religiosa, ella no le Claro. tiene miedo a eso. Ujú. Pero a esa edad yo tenía 14 años y ella me advertía que yo no me asomara al comedor. Yo no sabía por qué. Ya. Como todo niño curioso, me asomo Claro. y la salgo viendo a ella, ¿no? Ahora, ¿cómo se le veía a la monjita? ¿Se le veía transparente? ¿Se le veía flotando? ¿O era como una persona normal que estaba ahí en la cocina? Mira, te comento, a ver, yo la vi a ella Mm, flotando, en ya, este punto, al verla flotando, cocinando, o sea, prendiendo las llamas de la cocina, las llamas se prendían, ya, mi mamá me ve que yo miro al espejo y me jala para atrás, y ya. en ese momento ella me dijo, no, no le mires a los ojos, No, entonces ella me voltea, pero yo no le logré ver los ojos, ya. sin embargo la vi con su manto así todo blanquito, porque como te digo, es un comedor religioso, ¿no?, de monjitas. ¿Y se Radio puede saber de qué Capital. congregación era? Es una congregación por San Juan del Lurigancho, que Ya, el Parque Virgen de Fátima, que está ubicado en el 15 de Las Flores. ya. Y al final, ¿cómo hicieron para que la monjita dejara de cocinar? ¿No? A ver, te cuento, mira, al paso de que yo estaba asustado, Ajá, mi mamá tuvo que llevarme a una persona que me cubre. Sin ya. embargo, al curarme, la persona bota en el vaso como una especie, tú sabes que te curan con huevo, Con ¿verdad? huevo. Y después revientan el Eh, huevo. Exacto, y en la clara sale la foto de la señora que había fallecido, con el pelo largo. Entonces, la persona le dice, menos mal que le has traído a tu hijo, porque si no el alma se le iba a consumir a tu hijo, porque le ha visto a la señora. Entonces, como que le dio una especie de, algo como agua bendita para que echara al comedor. Ya, Pasando el año, para qué mentirte, nosotros nos mudamos ahí porque mi tía compró su casa por ahí por Canto Grande. ya. El comedor aún sigue activo, o sea, siguen laborando, Ujú. pero es una de las historias más alucinantes que vi, ¿no? Ver a la persona cocinando y flotando, ¿no? Hasta ¿Y ahorita me acuerdo. tú piensas que ella, a partir que echaron el agua bendita, dejó de estar presente a la monjita? Mira, lo personal yo creo que sigue ahí, porque, a ver, te comento, ella era una persona que era demasiado amante del trabajo, incluso venía a Mm, veces hasta las 5 de la mañana, 4 de la mañana a mm, cocinar ok. al mismo comedor para que las hermanas preparen los alimentos para las Viaje personas que a otra necesitaban, ¿no? dimensión. Bueno, yo pienso, Alexander, que al contrario, ¿no? Como es una congregación de religiosas, lo más probable es que hayan hecho misas por ella, hayan orado, rezado bastante para que pueda descansar, ¿no? Claro, Así lo que que, pasa es que bueno, yo también creo que el momento que ella no reaccionaba, que estaba así un poquito que había que muerto, había ¿por qué? muerto. Porque el momento que ella fallece fue Ujú. que cuando estaba bañándose salió con la toalla abierta y como que le cayó un aire difumilante a Ya, ella y como que le dio un derrame, entonces ah, murió al instante, al ¿sabes? instante, Entonces instantáneamente. en su conciencia como que ella pensaba que se estaba viva y hacía sus Sí, roles de pues. funciones de trabajando, Sí, ¿no? sí. Cuando las muertes son tan violentas,
la persona que no está preparada, pues cree que sigue viva, ¿no? Claro, exacto. Ok, Alexander, bueno, qué interesante tu historia. Gracias por compartirla con nosotros. Muy amable, muchas gracias a ti. Un fuerte Gracias. abrazo, Alexander. Cecilia, y siguen las damas, caramba, llamándonos. Hola Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Lo Viaje escucho? Buenas a noches. otra Buenas noches, dimensión. Cecilia. ¿De dónde nos llamas? De Jesús María. De Jesús María. Cuéntanos, Cecilia, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Bueno, mira, quería compartir una historia de mi mamá. Ya. Mi mamá, bueno, mi familia, todos nosotros somos de Puno, de Juliaca. De Juliaca. Esta historia la contaba mi mamá, y la ha contado varias veces. Y bueno, ella era docente, pues, ¿no? De los Ya. docentes que eran unidocentes en escuelas alejadas, en un Ya, pueblito llamado Quilcapuncu, en Huancané. ¿Cómo se llamaba? Entonces, Quilcapuncu. Quilcapunco. Ya, perfecto. Sí. Ujú. ya. En Huancané. Ujú. Tú sabes que en esa época, como los colegios eran tan alejados, Ujú. ya entonces les asignaban a los hijos de las personas más respetables de los pueblos para que cuiden a los profesores, ¿no? Ella tenía 23 años en esa época. Ya. Entonces, a ella le asignaron para que la cuiden, le llamaban tenientes, si no me equivoco, las personas que las cuidaban, y las acompañaban, porque ellos se iban a veces desde las ciudades hasta los centros poblados a pie, y a veces caminaban. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Cecilia. Capital. Ya, me decías de que tu mamá tenía 23 años y era profesora en un docente en un pueblo de Huancané llamado Quilcapunco, y que para trasladarse de Juliaca ahí tenía que ser acompañada por una persona. Sí. Ah. Bueno, la cosa es de que Ujú. una de las noches Ujú. esa persona no llegó. No llegó. No había llegado a acompañarla porque tenía que irse caminando hasta Juliaca. Ya. Y la cosa es que en el camino empezó a caminar sola porque tenía que llegar sí o sí. Viaje. creo Como Ah, que qué otra distancia dimensión. había entre la ciudad de Juliaca y al sitio donde tenía que llegar a No. enseñar. ¿Era lejos? Te hablo lejísimos, o sea, es otra provincia y a pie, pues. Que caminaban casi 2 7 horas, 2 demoraban. horas. No, 7 horas. 7 horas. 7 horas, ¿todos los días? De noche, no todos los días. Ah. O sea, a veces había movilidades, pero justo ese día ella tenía que llegar porque mi hermano estaba enfermo Ya. y esta persona que tenía que acompañarla no llegó. No Yo me llegó. acuerdo que mi mamá nos contaba que ella estaba extrañada porque había sido muy irresponsable. Claro. Entonces empezó a caminar sola Solita. y en medio del camino Sí. de pronto alguien le habla pues en coche, profesora, así con ese dejo de allá, pues de la zona. De la zona. Y ella voltea y era él, pues, ¿no? Su teniente, el que la cuidaba. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Incluso lo regañó. Ya. Pero y él no se le acercaba, estaba así de lejos nada más. Y Ajá. empezó a caminar. Ya. Y de pronto decía, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es de que se volteó el carro y se accidentó, nos accidentamos. Ya, pero ¿están bien? Sí, pues no, le dijo que sí. Ya. Y en eso que seguían caminando, no Sí. le hablaba y se dio cuenta que mantenía una distancia. Ok. En eso dice que saca de su bolsa una galletita, un pan. ¿Quién? Este Se la señor, entrega. este teniente, Sí. llamado teniente, ya. Sacó Era una jovencito, tendría, dice, unos 18, 20 años. Era Ya. adolescente prácticamente. Adolescente y sacó una Ajá. galletita. Ya. Sí, y cuando se le entrega la galleta, ella Sí. pensaba pues de que galleta estaba dura y seca. Ya. Entonces sí, todavía dijo que qué malcriado, ¿cómo me va a dar una galleta? ¿Cómo me va a dar una galleta dura y seca? Ya. Empezaron a caminar y en eso dice, profesora, y la empieza a alejar del camino. Ajá. Y había como una especie de surcos de chacras y le dice, escóndete. Escóndete. Entonces se agacha, se esconde y de pronto empiezan a pasar unos especie de avijevos pues a la distancia. Entonces ella dijo, bueno, se ha dado cuenta, me estaba cuidando. Claro. Pasa todo eso, empiezan a caminar nuevamente y ya empezaron a ver las luces de la ciudad. De la ciudad. Entonces el joven llegó y se paró. Su profesora, te acompaño hasta acá porque me tengo que ir, pues, ¿no? Ya. Que voy para allá, para esa zona. Ajá. Y empezó a caminar y cuando empezó a entrar al pueblo, Ajá. los perros empezaron a aullar. Radio Capital. Los perros empezaron a aullar. Empezaron a aullar. Mi mamá se asustó, pero cuando volteó ya no estaba El joven. jovencito. Ya. Empezó a caminar y todo estaba apagado, ni siquiera había luz. Tocó Ajá. la puerta del local donde normalmente solía hospedarse. Hospedarse, pernotar.
Sí, entonces durmió, entró, le abrieron. Ujú. Al día siguiente, pues dice, profesora, ¿cómo se ha venido usted sola, no? Con tanto miedo, había avigeos. es más, Avigeos de habían noche, ganado. claro. Sí. Viaje Dice, a no, me otra acompañó dimensión. tal joven me acompañó, ¿no? Dice que ese rato pues se puso blanca la cara de la señora que le estaba recogiendo y ¿Por también qué? de otras personas que estaban ahí. ¿Por qué? Dijeron, ay, alma bendita, empezaron a persinarse, a llorar, a rezar, y mamá no entendía qué había pasado. ¿Ya? Dijeron que 2 días antes Sí. se había volcado efectivamente el carro donde estaba el señor, pues que tenía, ¿no?, a sus 2 hijos, Ajá. y habían muerto los 3. ¿Ya? Y Los entre, 3 habían fallecido 3 días antes. y entre ellos estaba el muchacho. Sí, ajá, había muerto 3 días antes. Y mi mamá pues ya se le bajó la presión, se asustó. O sea, el y- muchacho que acompañó de regreso de Quilcapunco a Huancané, a Juliaca, tu mamá, era una persona que ya había muerto hace 3 días. Sí, incluso mi mamá hizo el comentario de que, ¿por qué se aleja tanto? Y decía, ay, este Claro. joven huele feo. Eso, ¿no? Pero incluso mi mamá ya había llegado a pensar que este joven se había emborrachado y que por eso no había llegado a cuidarla. Claro, y había un Y accidente. todavía, claro, y todavía tenía el pancito que le había invitado, estaba todo seco, pues se notaba que no era del día. Entonces mi mamá se empezó a persinar, pero... Y esa fue la historia que lo acompañó, pues o sea, él tenía el encargo de acompañarla por Y lo última vez, cumplió y lo hizo. inclusive desde el más allá. Sí. Qué alucinante, Dios mío. O sea, sí, pues, o sea, cumplió con su deber, ¿no? El jovencito, a pesar que ya había muerto, ¿no? Sí, porque si no hubiera hecho eso, mi mamá posiblemente le hubieran hecho Radio algo. Los Capital. delincuentes. Los delincuentes lo hubieran pasado. hecho los avijeos y todo eso. Muy bien, Claro. Cecilia, bueno, gracias por compartir tu historia.